Continuamos en el aire del show de la selección acá por AM690K24 y nos metemos en una nota con un campeón de América. Integró la lista de la Copa América 93 y salió campeón, dio la vuelta olímpica en Ecuador, en Guayaquil, la última conquista a nivel selecciones mayores que tiene la selección argentina, y él es uno de los arqueros de esa lista, Norberto Hugo, el gringo Scoponi, con nosotros acá en el show de la selección. Hola Norberto, ¿cómo te va? Rubén Gómez te saluda. Te quiero empezar preguntando, ¿qué te acordás de aquella consagración del 93, aquella Copa América que con el tiempo ahora le damos mucho más valor porque fue lo último que consiguió la selección argentina? Y el recuerdo de ese campeonato de la Copa América 93 que se jugó, te queda de que era un grupo de jugadores muy buenos, de mucha calidad, de que tenía una mentalidad ganadora, que ya venían de ganar la Copa América anterior también. Y bueno, yo digo de que fue un equipo, un grupo muy lindo. Hola Norberto, ¿cómo estás? Agustín de Yulis te saluda, un placer hablar con vos. Y yo te consulto de ese equipo por el técnico, por el Coco Basile, porque bueno, vos tuviste dos técnicos muy importantes para el fútbol argentino, como es justamente Basile y también Bielsa Newell's. ¿Qué nos podés contar de ellos, de las particularidades que tenían, los puntos más sobresalientes que ves vos que ellos tenían como entrenadores para ser tan exitosos y tan importantes para nuestro fútbol? En mi, en mi carrera por ahí es cierto, tuve técnico importante donde siempre uno aprende cosas buenas de cada uno, ¿no? Bueno, en el caso que vos me decías de Basile y de Bielsa, también tuvimos a Judica, tuve mejor dicho a Menotti Independiente. Son distintas características y distintas formas y manejo. El Coco era un técnico donde por ahí lo que más trabajaba era en lo grupal, en lo individual, en el ser humano del jugador de fútbol, y estaba muy cerca, más allá de las categorías de cada jugador que tenía, y era una selección. Lo de Marcelo Bielsa, me parece que nosotros lo tuvimos en su comienzo de su carrera y fue creciendo cada día, pero sí es un técnico muy obsesivo, trabaja muchísimo, y es un técnico que cada partido, la dificultad que él tiene tanto en defensiva como en ofensiva, él trata de crear una forma de entrenar o al sistema de juego de él, le adapta la forma de entrenar, ese déficit que tuvo en el partido anterior. Menotti es un técnico que todo el mundo lo conoce bien, es un técnico que trabaja, pero también es motivador, es un técnico donde convence mucho al jugador con su riqueza que tiene para hablar y, y llevarte a lo que él quiere. Entonces te seduce muchísimo y te hace creer que sos el mejor. Con José Judica a lo mejor fue más en lo de la disciplina, más allá que el loco Bielsa también tiene disciplina y disciplina táctica, porque en Newell's se salió campeón con la disciplina táctica en pelota parada. Y José Judica tenía un equipo en el 87 donde tenía buenos jugadores y se hacía un buen manejo de balón, que es lo que más pedía él, era manejar el balón, tener posesión de balón, que hoy en día te lo pide todos los técnicos, ¿no? Posesión de balón, salir jugando desde abajo, no dividir los balones. Entonces siempre de cada técnico te queda algo. Y eso es lo más importante que le queda a un jugador de fútbol, tratar de absorber las cosas buenas. Norberto, siguiendo con la consagración esa de la Copa América del 93,
Vos, desde tu óptica, ¿qué nos podés contar? ¿Cuáles eran los puntos más fuertes? ¿Cuáles eran, según tu mirada, los jugadores, tus compañeros que estaban en un mejor nivel? ¿Qué nos podés decir? Y también, bueno, obviamente siendo arquero, que me hagas un análisis de Goico, que tuvo la oportunidad de atajar en la serie de los penales y con esos penales que atajó pasar a siguientes fases, tanto con Colombia como con Brasil. ¿Vos qué nos podés decir? Y de los compañeros te dije anteriormente, era un muy buen grupo donde había muy buenos jugadores de distintas características, pero todos tenían un buen pie, jugaban bien, eran figuras en su equipo y tenían jugadores ya con mucha experiencia. Goico también venía de hacer buenos campeonatos, ya había debutado en el Mundial 90 y le había ido muy bien, atajando también penales, en, en, en decisiones importantes para el grupo, para la selección, y lo supo llevar muy bien a cabo. Y siempre fuimos diferentes características de cada arquero. Goico era muy parecido a lo mejor a Isla. Por ahí con los pies yo creo que era un poquito mejor Isla que Goico, pero Goico por ahí tenía una característica muy parecida a la de Isla, que era muy potente de pierna. Era muy potente de pierna y reaccionaba muy bien dentro del arco, era muy poco salidor, no salían. Y yo era un arquero que a lo mejor caminaba mucho más el arco, de mejor posicionamiento dentro del arco, me gustaba salir un poco más las pelotas aéreas o jugar con los pies, que tampoco antes se usaba mucho salir jugando con los pies, pero bueno, yo era un estilo muy diferente. Si vamos a buscar una característica, ellos eran más bien parecido a la de Filioli y yo más parecido al estilo de Gatti, si vamos a buscarle más o menos la forma de cada uno. Pero sí era un grupo espectacular, era un grupo de mucha personalidad. Roberto, de tu etapa en la selección también formaste parte del Mundial del 94, del plantel que jugó ese Mundial. ¿Qué balance haces a la distancia de lo que fue esa Copa del Mundo? Que ustedes venían muy bien en cuanto al rendimiento y los resultados. Y después lo que sucedió con Diego fue algo inesperado. Eso fue lo que para vos también cambió un poco la suerte de la selección argentina en ese Mundial. Nunca más se pudieron reponer de eso que sucedió. ¿Cómo lo viviste en ese momento? ¿Cómo lo vivió el grupo? ¿Y qué balance haces a la distancia con los años? Y ese grupo se había fortalecido mucho porque si bien eh, tuvimos que ir al repechaje, porque el último partido lo perdimos contra Colombia y es cuando vuelve Diego y nos vamos a jugar el repechaje contra Australia. Ahí el equipo se había mentalizado muy bien y bueno, después llegamos a ir al Mundial que dijiste y Diego venía trabajando muy bien, el plantel veníamos trabajando muy bien, todo muy unido y Diego se preparaba para el Mundial porque era una apuesta para él y para todos los compañeros que lo querían ayudar. Y el equipo estaba muy bien, lo había demostrado en los partidos previos del Mundial, que después pasa lo que pasó. Y yo digo que sí, al plantel le pegó muchísimo porque si bien Diego hacía doble turno, él corría, entrenaba aparte y después entrenaba con el plantel. Y esa vez, cuando sucedió lo del doping, al grupo sí le pega muchísimo. Anímicamente decae mucho el grupo, por la forma que lo vio a Diego destruido y después, bueno, después quedamos afuera. Seguro que el grupo y el plantel que tenía esa selección era para llegar mucho más lejos. Yo creo que tenía mucho más plantel ese que el del 90 y el 90 llegaron a jugar la final. El del 94 era un plantel espectacular, donde vos mirés línea por línea, era un plantel muy rico en jugadores, técnicamente, como te dije antes, la personalidad que tenía cada jugador era importantísima. Y bueno, llegamos
hasta donde llegamos, pero me parece que era para mucho más. Ese equipo tenía que haber llegado mínimo a octavo o semifinal fácil, sin ninguna duda. Continuamos hablando con el gringo Scoponi acá en el show de la selección. Norberto, te quiero preguntar acerca de el Tata Martino, que fue técnico de la selección, fue compañero tuyo muchos años y seguramente es un amigo que te dio el fútbol, que te dio la vida. ¿Qué opinión tenés de su gestión como entrenador en la selección argentina? Y también aprovecharte tu capacidad como arquero, tu trayectoria y que integraste un mundial, ganaste una Copa América, integrando los planteles de la selección argentina, de los arqueros actuales que hay hoy en el fútbol argentino y por el mundo, ¿quién es para vos el que tiene que ser titular en el arco de la selección? Yo pienso que la gestión de Gerardo fue buena, más allá de todos los problemas que hubo, porque en ese momento se tenían que lidiar con muchas cosas, con nuevos presidentes, con cosas raras que había en las votaciones, que pasaban. Entonces era muy difícil trabajar de esa forma, después no te daban los jugadores. Entonces me parece que fue algo, la gestión así, todo el tiempo donde él estuvo, a lo mejor le faltó la final, salir campeón, pero yo digo que en sí toda la gestión de él fue media turbulenta, con todos los problemas que había, pero bueno, por ahí ahora se mejoraron las cosas y están un poco mejor y tienen que seguir mejorando porque la verdad es que tiene que mejorar muchísimo todavía la Federación Argentina, la selección. Bueno, pero en definitiva me parece que la gestión de Gerardo fue buena. Y lo de los arqueros, hoy por hoy hay que ver cada uno en su equipo, cómo van evolucionando, cómo, si tienen minutos, en el caso de Rulli, el mismo Marchesín, que está afuera. Yo digo que los arqueros que están ahí, Armani, Andrada, a Guido Herrera, que por ahí se habla mucho de él, no he visto mucho partido, pero se habla muy bien de él también. Yo digo que tiene muchas posibilidades. A mí realmente que me gusta es Andrada. Yo Andrada lo veo de cuando estaba en Lanús, creo que él estaba ahí, que le había ido muy bien. Entonces yo digo que es una posibilidad, porque si después fue a Boca y ahí andaba atajando y le estaba yendo muy bien llegar a la selección, me parece que es un joven que hay que ver cómo sigue evolucionando. Pero como te dije antes, todos tienen capacidad para atajar. Hay que ver el momento que están, los minutos que tienen, si están jugando o no están jugando. En el caso de Romero, debe ser el más experiencia tiene en selección, pero bueno, todo depende del técnico de lo que busque. Realmente el técnico tiene que tomar la decisión por si quiere algún jugador local, a un arquero local o con más experiencia europea y en este momento con la pandemia hay que ver en qué situaciones quedan los arqueros, ¿no? Norberto, a vos cuando te convocaron a la selección, sobre todo cuando te llamaron para el Mundial, para la Copa América, que son los torneos más importantes, ¿cómo lo tomaste en el momento? Me imagino que una alegría grande es formar parte de la selección, pero también sabiendo que quizás no ibas a ser titular y el puesto del arquero es muy particular y para poder jugar generalmente tenés que esperar que al que es titular no le vaya del todo bien, ya sea por rendimiento o tenga alguna suspensión o lamentablemente alguna lesión. Digo, ¿cómo se toma de cara a torneos muy importantes, como esos que te decía, el hecho de ser convocado, pero saber que quizás la tenés que pelear desde atrás? ¿Cómo lo tomaste vos? Y de primer momento, cuando me convoca, muy contento, feliz porque yo nunca había estado
en selecciones juveniles ni nada, así que directamente me citaron para ir a la mayor. Pero veníamos, Newell, sí, del 87 al 92 es el equipo que más ganó en Argentina y siempre fuimos protagonistas, entonces me parece que también fue un premio a eso, a la campaña que tenía con mi equipo actual. Y después siempre es el jugador sabe que tiene que ir a trabajar, dar lo mejor y tratar de tener posibilidades de jugar y de demostrar. En ese caso Goicoechea venía del 91 que había salido campeón en Chile, había sido la Copa América y después tenía de venir de jugar en el 90, el Mundial, y le fue muy bien. Y Isla que estaba también en un buen momento y se peleaban. Los tres buscábamos de jugar, seguro que uno tenía más experiencia que el otro en la selección y el técnico, todo el mundo sabía de que la posibilidad tenía que jugar Goicoechea y después Isla. Es tal así que cuando llegamos al Mundial, los partidos previos jugaron 2 partidos Goico y 2 partidos Isla. Y todo el mundo pensaba que el arquero iba a ser Goicoechea y terminó jugando Isla. Pero bueno, esas son decisiones del técnico y uno como jugador tiene que dar siempre lo mejor para jugar y si no juega tiene que tratar de ayudar a los compañeros desde afuera. Uno como titular siempre lo pide. Son muy importantes los jugadores que están afuera ayudando y apoyando y viendo en qué puede ayudar al compañero. Y en este caso a mí me tocó estar afuera ya con 34 años, 33, 34 años, bueno, tenía que ayudar desde afuera a mis compañeros para que se sientan bien y cualquier cosa que necesitaba se hacía. Yo había veces que Basile me ponía para jugar de número 9 o de volante, ahí te ponían como para rellenar el grupo y hacer fútbol. Y uno lo hacía encantado porque todo se hacía con mucha diversión y con mucha gana, entonces uno se divertía de una forma tal que estaba siempre contento dentro de la selección. Norberto, te quiero preguntar cómo ves a la selección argentina actual, cómo ves a esta nueva generación, cómo ves al entrenador Scaloni que viene del riñón de Newell's, cómo ves esta nueva selección argentina que se va armando, el proceso de Leonel Scaloni, cómo lo ves a Messi también en este proceso que va tomando forma con Scaloni al mando. Y al principio a Scaloni se le criticaba mucho por la inexperiencia, a lo mejor de estar en una selección o de manejar a un grupo de jugadores tan importantes como tiene Argentina. Entonces, siempre es bueno tener más que un sistema definido de juego, para Argentina siempre va a ser ofensivo, pero tiene grandes jugadores en todas las líneas y tiene para hacer lo que quiera. Después siempre depende de la organización, de la selección, de los directivos, que es lo que buscan, del técnico, o la planificación que tienen los directivos con el técnico. Yo digo que los proyectos siempre tienen que ser a largo plazo, darle tiempo al técnico para ver lo que el técnico busca, el sistema de juego y cómo va a jugar. Porque jugadores es lo que sobran en Argentina, entonces es cuestión de ponerse de acuerdo y la directiva decir, bueno, tenemos este técnico, lo respaldamos, sean los resultados que sean. Porque al principio no lo tenía ese respaldo y había muchas críticas de todos los puntos, entonces me parece que para un técnico lo mejor es el respaldo. Y de Leonel, y en este momento es difícil ver la actualidad de cada jugador, porque bueno, como te dije antes, la pandemia, el fuera de ritmo, Lionel Messi acaba de quedar afuera de la Champions y se debe sentir muy mal de la forma que se perdió y todas esas cosas. Entonces, es muy difícil decir qué jugador puede ir, qué jugador cómo está,
lo que menos deben estar pensando en la selección. Me parece que debe estar pensando en las vacaciones, no sé si le darán 10, 15 días, pero sí se tiene que limpiar bien esa mente y enchufarse de nuevo y volver a la convocatoria de Scaloni. Yo digo que ser técnico de la selección debe ser lo más lindo que te puede pasar, porque lo que te sobran son jugadores y va a tener que tomar decisiones eh, muy correctas para no quedar mal con nadie, ¿no? Alberto, te llevo a tu etapa en Newell's como jugador y primero te pregunto por aquel día en la cancha de Boca, que fuiste clave para consagrarte, imagino que incluso siempre los hinchas de Newell's te lo deben recordar. Eh, ¿qué te acordás a la distancia? Si fue quizás el partido más importante o más consagratorio que tuviste como profesional y también por aquella Copa Libertadores donde Newell's llega a la final y lamentablemente no la puede ganar a manos de Nacional. ¿Cuál es el recuerdo? ¿Qué es quizás lo que le faltó y cómo vivieron llegar a la final para un equipo como Newell's? Era algo muy importante en ese momento. Y primero lo de Boca me parece que fue un campeonato donde de la forma que se presentó me parece que se disfruta más y la gente de Newell's lo debe tener más presente. Porque si en los campeonatos del 87-88 con Judica me parece que era un equipo que jugaba mejor al fútbol, era eh, mucho mejor plantel, digamos. Otra característica muy diferente a la que salió campeón en la cancha de Boca. Lo que pasa es que nosotros veníamos de ganar 1-0 en la cancha de Central, que se jugó, ese partido se jugó ahí con Boca, y llegamos a la cancha de Boca con una mínima diferencia y todo armado y todo el mundo eh, viendo a Boca campeón. Entonces nosotros estábamos muy bien mentalmente, preparados físicamente como para luchar y pelear por ese título. Si bien había jugadores que faltaban en los dos equipos, Batistuta y Diego Latorre, y Diego Latorre para Boca y a nosotros nos faltaba Darío Franco y Gamboa, para mí eran importantes los dos jugadores, tanto nuestros como los de ellos. Pero Newell apuesta por los jugadores, por los jugadores de la institución y no trae ningún refuerzo. Y Boca trae a Gaucho y a la vieja Reynoso. Eh, y cómo se dio y cómo estaba la cancha y los penales, y eso seguro debe ser un campeonato donde la gente, de la forma que se dio, es el que más ha disfrutado, seguro. Y de la Libertadores, yo perdí dos finales de Copa Libertadores. Por ahí el más doloroso fue el de San Pablo, porque el de Uruguay quedamos fuera, perdimos la final, pero me parece que el equipo eh, no estaba bien en ese momento, no fue superior Uruguay, con todas las problemáticas de las cosas que había pasado ante el partido, el transcurso del día para llegar a Uruguay, más allá de lo antifutbolístico, me parece que fuimos superados futbolísticamente dentro del campo de juego. Y en cambio en San Pablo me parece que nosotros teníamos equipo como para pelear y sacar ese partido adelante, que en definitiva lo perdimos en los penales. Entonces por eso por ahí, digo, de las dos finales que he perdido de Copa Libertadores, a lo mejor es el de San Pablo, es el más doloroso. Y a lo mejor a ese plantel le hacía falta una, ser campeón de Copa Libertadores porque se lo merecía. Norberto, yo te quiero preguntar cómo ves el fútbol argentino a la distancia, digo. ¿Crees que evolucionó, involucionó?
Con respecto a el tiempo que tenías vos como jugador, ¿qué te parece cómo está ahora? Y el fútbol en sí siempre va evolucionando. Van cambiando la cara de los técnicos, hay técnicos mucho más joven, con otra idea. Y como te dije antes, van creciendo con metodología de trabajo diferente, porque realmente la metodología de trabajo es muy diferente a la de antes. Entonces, eh, evoluciona el fútbol. Eso es más que seguro, porque al cambiar los sistemas de trabajo, los sistemas de juego, por ahí eh, son siempre los mismos. Más allá que van cambiando a lo mejor los números, como dirían ciertos técnicos, pero eh, el 4-3-3, el 4-2-3-1, el 4-4-1-1, que es igual, o con línea de 5. Yo digo que en la Argentina muy poco se juega con línea de 5, o línea de 3, como dicen ustedes. Y acá se ha jugado mucho en México con línea de 5. Entonces, para mí sí evolucionó porque ahora hay distintas características de juego, hay equipos que juegan con línea de 3 y cambian la forma de jugar en el mismo partido, cambian el sistema, donde antes era muy difícil cambiar el sistema de juego. Y hoy me parece que en Argentina se busca cambiar el sistema de juego según el rival o cómo esté evolucionando en ese momento el partido. Entonces uno le va dando distintas vueltas. Entonces me parece que sí, que está evolucionando y hay muchos técnicos que seguro que tienen algunos otros técnicos de antes que van aprendiendo y que van mejorando. Norberto, en base a esta pregunta que te hacía Rubén sobre el fútbol argentino, vos estás trabajando actualmente para la selección mexicana y a México le pasa un poco lo que a nosotros, a la selección argentina, con los europeos, que quizás con las potencias de Europa nos cuesta dar el salto de calidad y poder ganarles en los últimos tiempos. Y a México le pasa mucho con la selección argentina en algunos mundiales, en la Copa Confederaciones de hace un tiempo. ¿Vos cómo ves el fútbol mexicano o la selección mexicana en particular de este tiempo que estás trabajando allá? ¿Por qué crees que les cuesta quizás dar el salto de poder ganarle, en este caso, la selección argentina o puede ser alguna otra selección de nuestro mismo nivel futbolístico en las citas importantes? Bueno, es cierto, por ahí a la selección mexicana siempre le ha faltado a lo mejor dar ese pasito hacia adelante. Pero también es diferente el jugador mexicano al jugador argentino. El jugador argentino, hay muchos jugadores argentinos en Europa trabajando y van creciendo y se van desarrollando en Europa. Y México por ahí no tiene tantos jugadores en Europa y es muy difícil que se vayan de jovencito porque normalmente ya se van con 28, 27 y, y otra vida, otra forma, otra conducta, otra mentalidad del jugador. Me parece que México tiene jugadores capaces, pero si bien hay jugadores que no son titulares indiscutibles, no tienen casi todos los minutos, me parece que de ahí ya vamos en desventaja, porque son jugadores que están en Europa, pero a lo mejor no tienen tantos minutos. En el caso de Herrera con, con Simeone, por ahí juega, por ahí no juega, entre suplentes. El que más juega hoy por hoy es Jiménez. Chucky estaba en los altibajos, está en Nápoles, pero en sí no hay muchos jugadores que estén en su equipo y que sean titulares, como el caso de Jiménez. Entonces después tienen la complicación del traslado, bueno, eso debe pasar a todas las selecciones. Pero yo digo de que México
anda en ese camino, anda tratando de pegar ese saltito de calidad. Si bien lo demostró en el último partido amistoso con Argentina, que no ganaron, pero me parece que siempre el protagonista en ese partido fue México, no fue Argentina, fue al revés. México era Argentina y Argentina era México. Argentina se tiró atrás y buscó a jugar al contragolpe y es un sistema de juego donde lo implementaron bien y le fue bien, pero que no ganaron. Pero me parece que siempre buscó y estuvo en campo rival fue México. Y los errores se pagan caro. Se pagan caro porque bien dijiste vos, los europeos tienen otra disciplina y tienen una y te hacen el gol. Y por ahí, con lo que equipo que nosotros jugamos, es muy diferente. Vos te podés equivocar y, y por ahí tenés otra oportunidad. Y ese día contra Argentina se equivocaron 3 veces o 4 veces y las 3 veces fueron goles. Entonces, lo primero que tienen que aprender que cuando se juega con las grandes potencias o los grandes jugadores, tiene que tener 0 en distracción, 0 error, no te podés equivocar. Entonces, tienen que ser inteligente, parar la jugada, no te agarren mal parado. Entonces, todas esas cosas el sudamericano lo sabe mucho más rápido que el de esta zona, que en México. Entonces, me parece que hay cosas que sí, ya la van sabiendo, la aprenden, pero me parece que nosotros sí tenemos que dar ya ese pasito, un pasito adelante, para llegar ya también al famoso quinto partido que se le hizo acá en México, la selección mexicana. Y así pasaba con nosotros Norberto Hugo Scoponi, el gringo Scoponi, charlando en el show de la selección, integrante y campeón de aquel equipo argentino de 1993 que supo coronarse en Guayaquil, Ecuador, con la última Copa América para nuestro país y también integró el combinado nacional, la lista de buena fe que disputó el Mundial de 1994 en Estados Unidos. Gringo, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por esta nota, por estos minutos y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias y contento de haber participado en esa selección, ser convocado y tener esos recuerdos de todos mis compañeros del Mundial, de Copa América. Así que saludos para todos y fuerte abrazo. Hasta cualquier momento. A disposición para ustedes, para todo el mundo. Hasta luego. Chau, chau.